Bien, vamos a empezar con una ponencia que tiene por título Alimentación del futuro, el papel de la ciencia, en la línea que iniciamos ayer las ponencias en las mesas redondas. En este caso, habrá un presentador del invitado ponente, que es José Pío Beltrán, a quien pido que suba al escenario con este fuerte aplauso. Es presidente de la Fundación Triptolemos. Un aplauso para él, por favor. Adelante. Gracias. Esperemos que salgan. Bien, buenos días a todos. Vamos adelante. Decíamos ayer que no iba a ser fácil cumplir con el mandato de FAO de conseguir la seguridad alimentaria, en el sentido que dice FAO, de que todo el mundo tenga acceso a los alimentos que necesita. Y lo vimos a lo largo de las sesiones de ayer. Hablamos todos de sostenibilidad y creo que en algún momento hará falta ponerle cifras a la sostenibilidad. Hablamos de consumo de proximidad y cuando uno va a comprar unas nueces para esa dieta que nos proponían ayer los ponentes, que retrasará nuestro envejecimiento, estas nueces suelen ser de California. Me pregunto, ¿es consumo de proximidad? ¿Es dieta saludable? Si dejamos por un momento la producción y vamos a la economía, resulta que vemos las tensiones a las que está sometida hoy en día la comercialización de los alimentos en nuestro país, por ejemplo, y en general. ¿No será que habrá que poner también cifras al beneficio justo de los agricultores, de los transformadores, de los distribuidores? Y esas cifras habrá que ponerlas, ¿verdad? Porque tenemos muchas tensiones. Y cuando al final llega el alimento al consumidor, tendrá que poder comprarlo. Hablábamos ayer de que hay cada vez más consumidores dispuestos a pagar un plus medioambiental. ¿Va a ser así? ¿Vamos a correr el riesgo de tener dobles dietas, de quién puede pagar y quién no puede pagar un tipo de alimento? Son todo cuestiones que a mí se me fueron apilando, todas interesantísimas, a lo largo del día de ayer. Nuestros patronos nos advierten de un conflicto creciente, al menos en estos tiempos, digo los patronos de la Fundación Triptolemos, perdón, entre la sostenibilidad y la competitividad. Pues bien, habrá que hacer un esfuerzo por casar lo sostenible y lo competitivo. Yo ayer me llevé una alegría, si voy ahora al otro eje, el de las regulaciones, al escuchar al representante de la Unión Europea, que en los próximos meses vamos a disponer en la Unión Europea de una regulación nueva que acogerá las posibilidades de mejora de las plantas de cosecha para tener plantas mejoradas en relación a la biotecnología y a la edición genómica. Y me dio una alegría porque creo que es la primera vez, creo que es un hito que se haya anunciado en esta cumbre. Es la primera vez que oigo con claridad que va a haber ese cambio. Llevamos 5 años de retraso, donde no es posible que las empresas y los agricultores europeos se beneficien de estas tecnologías innovadoras. Y la innovación sin la regulación adecuada no sirve para nada. Y finalmente nos quedaba hablar de las personas, que es de lo que va ahora esta sesión. ¿Y qué necesitan las personas? ¿Qué puede hacer la ciencia en el futuro y en el futuro que está ya encima de la mesa? Ayer atisbamos algunas cosas alrededor de nutrición, salud. Aparecieron por primera vez las palabras microbioma. Y para hablar de lo que la ciencia puede hacer para mejorar la alimentación ya y en el futuro, hoy pues tenemos la fortuna de poder contar con Daniel Ramón, que les va a hablar a continuación. Y sencillamente diré que Daniel Ramón es un biólogo científicamente formado en una empresa de biotecnología,
en una de las cunas de la investigación agroalimentaria más importante de la Unión Europea, en Wageningen. Él, ya no sé decir ha sido, pero eso no se deja de ser, profesor de investigación del CSIC, catedrático de la Universidad de Valencia, director del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Centro Severo Ochoa de Excelencia en Agroalimentación. Ha coordinado las investigaciones del CSIC en todos los centros de agroalimentación en toda España. Creó una spin-off denominada Biopolis en el ámbito justamente de los probióticos, de la cual ha sido CEO durante muchos años. Esa empresa ha ido tan bien que fue adquirida por ADM y en la actualidad Daniel Ramón es el responsable de salud y bienestar, microbioma, ayer también apareció la palabra, de esta empresa, que como todo el mundo sabe es uno de los gigantes de la agroalimentación a nivel global. Por tanto, creo que es una persona que ha tenido y tiene los ojos puestos en la ciencia, tanto en España como a nivel global, y sabe perfectamente qué es lo que puede y no puede ofrecer la ciencia hoy y en el futuro. Y, por tanto, creo que va a ser estupendo el poder escucharlo. Daniel Ramón, está aquí escondido. Gracias por estar aquí y todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, José Pío. Como buen científico soy un despistado. Yo creía que tenía 45 minutos para hablar, pero me han informado que solo tengo 10, con lo cual voy a dejar esta diapositiva aquí y lo que les voy a mandar es una serie de mensajes que a mí me parece que son muy importantes. El primer mensaje es que el sector agroalimentario en global se enfrenta a una encrucijada tremenda, con una serie de problemas que podríamos resumir en 3 pilares. El pilar de la seguridad alimentaria, entendiendo el término anglosajón Food Security, el pilar de la salud y el pilar de la sostenibilidad. En el pilar de la seguridad, por supuesto, el problema es que somos 8.000 millones de personas en el planeta y más del 10% no pueden recibir la ingesta mínima calórica diaria requerida cuando producimos la suficiente cantidad de alimentos como para que todos ellos pudieran comer. En el segundo pilar de la salud, como saben, los problemas importantes es primero la pandemia de obesidad. Según datos de la OMS, se ha triplicado la obesidad en el mundo desde el año 1975 y es un problema que afecta a todos los países del planeta, con la excepción de esos que pasan hambruna. El segundo gran problema referente a la salud es la inversión de la pirámide poblacional, donde lo que estamos viendo es que cada vez hay más gente senior y cada vez hay menos niños. Solo por ir a ejemplos de nuestro país, de España, no sé si manejan estos datos, pero 3 generaciones atrás, las de nuestros bisabuelos hace 100 años, la esperanza de vida media de los españoles era aproximadamente de 41 años. Hoy en nuestra generación actual es de 82. Es una barbaridad desde el punto de vista biológico que una especie triplique su esperanza de vida en solo 3 generaciones, pero es lo que ha sucedido técnicamente en nuestro país y debemos estar contentos por ello. Pero claro, esto genera toda una serie de problemas que sobre todo tienen que ver con que esa gente mayor tiene problemas médicos y el gasto social va a ser tremendo. Y esto es algo que el país más longevo del planeta, Japón, ya vio hace muchos años y empezó la estrategia Foshu, que fue el inicio de la alimentación funcional. De forma que Japón actualmente, 40 años más tarde de esa estrategia Foshu, es el único país del planeta que ha conseguido aumentar ligeramente su esperanza de vida sin aumentar el coste social. Solo porque se hagan una idea, técnicos del Hospital del Mar hace poco hacían un informe epidemiológico donde decían que si seguimos al ritmo actual, donde crece la obesidad, crece la esperanza de vida, el gasto social va a estar en torno a los 3.000 millones de euros al año. Por lo tanto, a todo esto hay que ponerle solución y desde la ciencia la mejor solución es que esta gente llegue a esas edades longevas en las mejores condiciones de vida y la dieta, la alimentación es la herramienta más adecuada para ello. Pero cuando hablamos de inversión de la pirámide poblacional nos fijamos en la frente de edad, pero olvidamos algo importante y es que cada vez hay menos niños. Por volver a nuestro país, en mi generación, tengo 63 años, teníamos la primera criatura a la media de 25 años de edad en la pareja. En la generación de mis hijos, una generación más tarde, a los 35, nos hemos llevado 10 años más allá
¿Cuándo tenemos la primera cría? Cuando nuestro pico máximo de fertilidad está entre los 16 y los 20. Y esto ha dado lugar a un montón de problemas de fertilidad. Se preguntarán qué tiene que ver la nutrición con todo esto. Bueno, pues solo por darle un par de detalles, durante años hemos colaborado con el Instituto Valenciano de Infertilidad. Hemos visto que mujeres con abortos recurrentes tienen una falta de lactobacilos en su microbioma endometrial y por lo tanto se podría pensar en una suplementación nutricional para enriquecer en lactobacilos, o que hombres con problemas de motilidad espermática tienen un problema de estrés oxidativo y inflamación intestinal, y haciendo abordajes con dietas antiinflamatorias, antioxidantes, pues en cierta manera se puede recuperar la motilidad espermática. Y luego viene el pilar de la sostenibilidad del que todo el mundo habla. Y aquí, ¿qué les voy a decir del cambio climático? No voy a perder ni un segundo en convencerles de que el cambio climático está aquí, pero por supuesto desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería, lo más importante es el abuso y el uso y abuso que hemos hecho de la tierra cultivable. Es escalofriante ver en los últimos 50 años cómo ha aumentado en cualquier país del mundo la superficie destinada al cultivo, porque la especie humana crece rápido. De la misma forma que es preocupante el gasto hídrico global, mundial, el 70% se lo lleva a la agricultura. Ya nos recordó nuestro ministro hace unos meses de forma recurrente que hacer 1 kilo de ternera costaba 15.000 litros de agua. Hubiera agradecido que también recordara que hacer 1 kilo de arroz cuesta 5.000 litros de agua, hacer 1 kilo de café 8.000, o hacer 1 kilo de vainilla, donde extraímos la vainilina, el sabor más utilizado por la industria agroalimentaria, cuesta 100.000 litros de agua. Esto tenemos que cambiarlo radicalmente. Y sin olvidar algo cuando se habla de sostenibilidad, de lo que poca gente habla, y es el gran cambio demográfico que el planeta ha sufrido en los últimos 200 años. En el año 1800 éramos 880 millones de personas en este planeta. Hoy, 220 años más tarde, somos 8.000. En el año 1800 solo había 6 ciudades en el planeta con más de 1 millón de habitantes. Hoy en día hay 450. Y muchas de esas nuevas ciudades han aparecido en zonas de Latinoamérica o Asia, en partes donde prácticamente antes no había habitantes. Un ejemplo puede ser Hohhot en China, una ciudad que hace 50 años tenía medio millón de habitantes y en estos momentos tiene 20 millones. Explíquenme cómo se hace ahí una agricultura de cercanía, porque parece complejo, al menos desde la ciencia. En resumen, tenemos toda una serie de problemas que hacen que el sector agroalimentario esté frente a una gran encrucijada. Durante siglos y siglos, los drivers de innovación y de solución de problemas en la industria agroalimentaria fueron la logística y el marketing, pero hoy en día ninguno de esos dos drivers vale. El único driver que puede solucionar estos problemas es el uso correcto de la ciencia y la tecnología. Esto no lo digo yo, que soy un científico, lo dice gente tan relevante como, por ejemplo, Peter Brabeck, que, como saben, fue director de Nestlé del 1994 al 2004, es presidente emérito de Nestlé, y que en algunos de sus libros pues, cuenta los diferentes paradigmas por los que ha ido atravesando la industria agroalimentaria, el paradigma de la producción, el paradigma de la agroecología, y dice que el único paradigma para el futuro es el paradigma de la ciencia y la tecnología. Este señor fue el que cogió Nestlé con una facturación de 70.000 millones de dólares y 10 años más tarde lo dejó en 140.000, al mismo tiempo que durante esa década creó una nueva unidad de negocios, el Nestlé Health Science, y un instituto de investigación específico para esa unidad de negocio, el Nestlé Institute of Health Science, que está radicado en la École Polytechnique de Lausanne y que centra su investigación en cosas que hace 20 años parecían una locura y que se llamaban genómica, se llamaban biología celular o se llamaban cáncer o Alzheimer. Hoy en día es la unidad de negocios más productiva de Nestlé. Estas son las malas noticias. Estamos frente a una encrucijada y perdónenme que sea tan duro, pero yo tengo la impresión de que sí, la gente habla de ello, nos llevamos la boca hablando de sostenibilidad y esto hay que solucionarlo. Lo que me preocupa mucho es que en muchas ocasiones me temo que esto sea más una moda o una estrategia de marketing y que no nos lo estemos tomando en serio, y siento ser tan duro. Pero creo que el problema es de tal gravedad y la encrucijada a la que nos enfrentamos es tan importante que, hablando claro, mal y pronto, nos ponemos todos las pilas o esto quiebra. Las malas noticias son estas. Las buenas noticias son que la ciencia y la tecnología ha evolucionado brutalmente en los últimos 50 años. Y no lo ha hecho en unas disciplinas concretas, sino en muchas disciplinas. Por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en la generación de datos gracias a la genómica y al manejo de esos datos gracias a la inteligencia artificial. Se ha avanzado notoriamente en robótica, en nanomateriales
incluso en tecnologías centenarias como la fermentación, yendo a lo que llamamos hoy en día fermentación de precisión. Y todo este bagaje de tecnologías, usados de una forma lógica y responsable y combinada, pueden ser la solución a todos esos problemas que mencioné anteriormente. Yo, como buen científico, soy muy limitado, tan solo entiendo un poquito de genómica y de fermentación de precisión. Por eso me gustaría darles algunas cifras durante los próximos minutos de aquello que entiendo que es esta parcela. No entiendo nada de inteligencia artificial, ni de nanomateriales, ni robótica. También tengo la impresión de que mucha gente habla de inteligencia artificial, pero cuando rascas un poquito, pues no sé muy bien lo que hacen. Pero decirles que también a veces esto de la ciencia y la tecnología, como el tema de la sostenibilidad, puede ser una moda. Hay que estar precavido con esto y oír a los que de verdad están trabajando en ello y entienden. Como les digo, y anteriormente ha mencionado José Pío, mi trayectoria profesional se ha focalizado en torno a la microbiología, la fermentación y la genómica, y ahí sí que me gustaría darles algunos datos para que vean lo que hemos avanzado. Hace ahora 21 años se publicaron 2 artículos, un jueves y un viernes, en Nature y Science. El primero lo publicó un grupo del Consorcio para la Secuenciación del Genoma Humano del gobierno americano. El segundo fue una empresa privada, Celera Genomics, de Craig Venter. Y estos 2 artículos describían los 2 primeros borradores del genoma humano. Sin duda han sido los 2 artículos más paradigmáticos de la historia de la biología, porque nos venía a decir que éramos 24.000 genes, los humanos, interaccionando con nuestro medio ambiente. Y inmediatamente pues, saltó el interés de la clase médica por tener más genomas secuenciados. La idea era muy trivial. Si tengo familias con patologías recurrentes y secuencio sus genomas, a lo mejor identifico mutaciones que sean comunes a todos ellos y me permitan hacer un diagnóstico previo. Por ejemplo, si tengo familias con una predisposición a desarrollar el cáncer de colon, puedo secuenciar sus genomas y saber qué mutaciones tienen y en base a eso hacer una prevención. El problema que tenía todo esto es que esos 2 artículos que les he mencionado, y esto poca gente lo sabe, costó el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años y una inversión de 3.000 millones de dólares. Y encima utilizaba una tecnología que en aquel momento era disruptiva, en estos momentos obsoleta, y cada uno de ellos tenía medio millón de errores. El mensaje era claro, había que conseguir máquinas que secuenciaran más rápido y más barato, y en apenas 5 años esas máquinas llegaron al mercado. Las llamamos plataformas de secuenciación genómica masiva. Nuestra compañía compró la primera que llegó a España y desde el principio decidimos no usarla para secuenciar genomas humanos, sino para secuenciar algo de lo que luego les hablaré, que es microbioma. Pero por hacerlo breve, hoy, 21 años más tarde, ¿cuánto cuesta secuenciar un genoma humano? Pues cuesta algo así como $1.000. Se hace en apenas una semana y lo hace un técnico de laboratorio. Es más, la empresa que ha creado el gobierno chino para la secuenciación genómica masiva, que usa sus propias plataformas, el Beijing Genomics Institute, en este momento dice que secuencia un genoma humano por $100. ¿Cuál es la consecuencia? Que tenemos ya millones y millones de genomas secuenciados con muy pocos errores. Y volviendo al caso que antes les dije, pues en estos momentos sabemos que hay 3 genes, 3 mutaciones en genes que pueden predisponer al desarrollo de cáncer de colon. La buena noticia es que si durante toda su vida esa gente que tiene esa mutación sigue una dieta que no favorezca el estreñimiento, la probabilidad de desarrollar el cáncer de colon se reduce un 80%. Esas mismas tecnologías las hemos podido usar, y eso es lo que ha hecho nuestra compañía, para entender los microorganismos que están aquí, alrededor nuestro. Y nos hemos encontrado con una sorpresa increíble, y es que al empezar a secuenciar muestras ambientales, pues resulta que había muchísimos más microorganismos de los que esperábamos. En realidad, para que se hagan una idea, en el planeta Tierra hay 5 quintillones de bacterias. Ya sé que esta cifra es muy difícil de entender. Yo la primera vez que la vi me quedé con la boca abierta y decidí dividir el número de bacterias por el número de humanos. Y resulta que por cada humano tocamos a 1,4 trillones de bacterias. Como bien decía Woody Allen en uno de sus libros, pues los humanos es que somos muy sobrados. Dentro de 1 millón de años en este planeta no habrá ningún humano, pero seguirá plagado de bacterias, que fueron los primeros organismos vivos que poblaron este planeta. Solo por ponerles un ejemplo, en nuestra compañía hemos secuenciado en estos momentos más de 80.000 microbiomas, tanto de muestras humanas como ambientales como animales. Hemos secuenciado los microbiomas de los paneles solares de la Universidad de Valencia, buscando microorganismos que fueran capaces de filtrar radiación ultravioleta, pensando en la industria cosmética. Pensábamos que íbamos a encontrar muy pocas especies bacterianas en los paneles solares. No hemos encontrado un solo panel solar con menos de 500 especies bacterianas distintas.
Lo divertido es que al recuperarlas hemos visto que algunas de ellas producen combinaciones de carotenoides que filtran la luz ultravioleta con una eficacia brutal. Y este tesoro microbiano, si lo sabemos aprovechar de forma eficaz, puede ser parte de la solución a nuestros problemas. Lo más excitante de todo es que cuando hemos utilizado estas tecnologías de ver cuántos microbiomas hay, ya no en el ambiente, sino dentro de nuestro cuerpo, nos hemos encontrado con la sorpresa de que nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Les voy a dar un dato. Si alguno de ustedes pesa 70 kilos tienen 70 kilos de peso, 2 de sus 70 kilos no son ustedes, son las bacterias que pueblan su cuerpo. De hecho, por cada célula suya en su cuerpo hay entre 7 y 10 células bacterianas. A esto lo llamamos microbioma humano y no tiene una distribución homogénea en nuestro cuerpo. De hecho, el 80 al 90% se concentra en nuestro tracto digestivo. Y esto tiene mucho que ver con la alimentación y la dieta, porque es muy fácil cambiar ese microbioma digestivo usando dietas diferentes. Hay estudios que demuestran que en apenas unos días, semanas, es posible variar ese microbioma. Lo más excitante es que hemos visto que en muchas patologías hay cambios en ese microbioma. Por ejemplo, gente obesa tiene cambios en el microbioma. Por ejemplo, gente con autismo tiene cambios en su microbioma digestivo. Todo esto es excitante, no sabemos todavía muy bien en muchos casos si es la causa o la consecuencia, pero en algunos casos donde podemos empezar a estar seguros de que es una de las causas, por ejemplo, obesidad, y ahora volveré sobre esto, pues sería posible modificar por la dieta ese microbioma distinto que tiene un obeso para tornarlo a un microbioma de una persona delgada y así acabar con el problema. Es algo que desconocíamos hace 20 años y que en estos momentos es uno de los drivers más importantes en desarrollo de nuevos alimentos y bebidas funcionales. Y es mi papel dentro de la compañía en la que actualmente trabajo. Pero claro, el problema es que la cadena agroalimentaria siempre tendemos a verla desde un punto egocéntrico, como somos los humanos con aquello que nos comemos, pero tiene muchos eslabones previos. Y hay gente en la sala experta en lo que voy a comentar a continuación, pero de la misma forma que en nuestro cuerpo tenemos un microbioma, en el suelo hay un microbioma. Y en función de cuál sea ese microbioma, las bacterias de ese suelo, pues el crecimiento de la planta es más eficaz, la resistencia a estreses ambientales como pueden ser la sequía, la salinidad o algunos patógenos también es muchísimo más eficaz. Y aquí ha aparecido una nueva línea de trabajo impensable años atrás, que es estudiar el microbioma del suelo e intentar cambiarlo con moduladores del microbioma para hacer una agricultura mucho más eficaz, mucho más sostenible. No les hablo de ciencia ficción. Hay muchísimas compañías, grandes compañías, medianas compañías, startups en el planeta trabajando en esto. Incluso hay ideas mucho más disruptivas. Por ejemplo, hay una compañía en Estados Unidos, en Boston, que se llama Solaria Bio, que han estudiado el microbioma de las partes comestibles de las plantas. Pensamos que cuando nos tomamos un tomate o nos tomamos una naranja, aquello, como está bien, no está podrido, pues no tiene microorganismos. Craso error. Está lleno de microorganismos, como está lleno de microorganismos nuestro cuerpo. Y esto es lo que esta compañía ha estudiado. Ha estudiado el microbioma y el metagenoma de 200 especies vegetales distintas, frutas, hortalizas, verduras, que se usan en el marco de una alimentación sostenible. Y lo han hecho estudiándola crecidas en diferentes partes del planeta, usando diferentes agriculturas, orgánica, sostenible, intensiva, y con todo eso han generado una enorme colección de datos de qué microorganismos hay en el interior de las partes comestibles de esas plantas. Y en base a eso, en estos momentos, con esa colección brutal de aislados microbianos que han hecho desde esas mismas plantas, están formulando combinaciones y haciendo ensayos. Han tenido un primer ensayo muy exitoso en osteoporosis, en un modelo de osteoporosis murino, simplemente añadiendo bacterias que habían detectado en especies vegetales que el histórico decía que cuando se comían tenían un cierto efecto positivo en la salud de gente con osteoporosis. Vamos un eslabón más allá y vámonos, por ejemplo, a la ganadería. Es evidente todos los problemas que tiene la ganadería de consumo hídrico, como antes mencioné, o de emisiones de gases, de metano en concreto. ¿Por qué una vaca emite metano? La razón es porque en su tracto digestivo, en el rumen, tiene un microbioma determinado, una mezcla de microorganismos que coordinadamente llevan a cabo un metabolismo global que al final genera este gas.
Con ese conocimiento científico es posible cambiar parte de ese microbioma para que se produzca menos metano. La respuesta es sí y no es ciencia ficción. Y hay un par de compañías en el mundo y un centro público de investigación no demasiado lejano de aquí, la estación experimental del CSIC, del CSIC en Granada, que ha descubierto cómo el uso de determinados probióticos y extractos botánicos en la alimentación del ganado puede reducir la emisión de gases metano en torno a un 15%, a la vez que dar una leche con unas calidades nutricionales exquisitas. Y esto gracias a la ciencia y la tecnología. Y nos podemos ir todavía un poco más allá, irnos a ese borde entre la alimentación y la farmacia, pensando en nutrición humana y nutrición de precisión. Por ponerles solo un ejemplo, todo el mundo habla del zumo de granada y todo el mundo tiene claro que el zumo de granada tiene un fuerte efecto antioxidante y es bueno para nuestra salud. Y dicen que porque tiene ácido elágico. Y de hecho los extractos botánicos de granada y los zumos de granada se clasifican como más o menos funcionales en relación con la cantidad de ácido láctico que tengan. Lo que pasa es que hay una serie de investigadores en el mundo, entre ellos algunos tampoco no demasiado lejos de aquí, en el CEBAS de Murcia, el CSIC, que ya hace tiempo que determinaron que el ácido láctico no es biodisponible y que no tiene ningún efecto en nuestra salud. Que lo que de verdad tiene efecto son dos compuestos que surgen de la transformación del ácido láctico que se llaman urolitina y urolitina B. Esos sí que son muy biodisponibles y esos sí que son fuertemente antioxidantes. Por eso, cuando se empezaron a hacer ensayos clínicos con zumo de granada, había un porcentaje alto de personas que no respondían. Esto es algo que en los ensayos clínicos es muy típico. En inglés hablan de responders versus non-responders. En este caso, lo que descubrimos simplemente es que la gente que en su tracto digestivo tenía microorganismos que transformaban el elágico en urolitina y urolitina B eran los que tenían efecto, los otros no. Y a partir de ahí uno puede pensar en multitud de aproximaciones tecnológicas para hacer nuevos zumos de granada enriquecidos en urolitinas. Ya voy a finalizar. Simplemente decirles que he intentado ponerles algunos ejemplos para que vean a qué extremo está evolucionando la ciencia y tecnología y cómo un uso inteligente de todo este nuevo conocimiento podría solventar los problemas que antes mencioné, pero no valdrá solo eso. También tendrá que haber una actitud social global que entienda el problema. Y quiero decirles, y acabar solo con dos comentarios. El primero es que estoy orgulloso de ser español, estoy orgulloso de ser europeo, pero también tengo que reconocer que donde se está jugando el futuro de este gran partido de la agroalimentación probablemente esté lejos de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque al final quien va a tener la llave de todo esto es quien más datos haya generado. Los datos serán el futuro. Y en la parte que yo entiendo que son los datos genómicos, ¿cuál es el país del mundo que está generando más datos genómicos? Pues aunque les parezca increíble, ni es Estados Unidos ni es la Unión Europea. Es un país que se llama China, que hace ya muchos años su gobierno creó un Centro Nacional de Datos Genómicos, donde ellos dicen que tienen 20 bases de datos genómicas distintas, que por supuesto no son accesibles, y donde han secuenciado el genoma de más de 100.000 organismos vivos. Solo un ejemplo, la principal compañía láctea china se llama Geely. Hace 100 años esta compañía, 50, no era ni conocida. Actualmente es la tercera láctea en el planeta y su plan es ser en el 2030 la primera láctea del planeta. Geely tiene un centro de investigación en Jojón, la ciudad que antes mencioné en Mongolia, que he tenido la oportunidad de visitar. Es un centro de investigación especializado en biología de sistemas, donde hay 300 investigadores. Muchos de ellos chinos que se formaron en Estados Unidos o en Europa, hicieron allí sus doctorados y que ahora han vuelto. El nivel de discusión que tuve con estos grupos fue tremendo, un nivel científico elevadísimo. ¿Pero es el único centro de investigación de Geely? No. Tienen otro en Seattle, en Estados Unidos, tienen otro en Churchill, en Nueva Zelanda, y tienen otro en la Universidad de Agricultura de Wageningen, en Holanda, el principal hub de innovación de la industria agroalimentaria en Europa. Y, por supuesto, no hay proyecto de la Unión Europea interesante en lácteos donde Geely no participe a través de su hub en Wageningen. Finalizar diciéndoles que, como decía Peter Brabeck, el presidente de Nestlé que antes mencioné, mi gran duda es si la industria agroalimentaria está preparada para este cambio tan radical. Es muy claro que la industria farmacéutica invierte mucho de sus beneficios en innovación. Eso no ha sido así en la industria agroalimentaria y se tendrá que acostumbrar a hacerlo. Y también es cierto que la industria agroalimentaria vive
de lo que se venda a ser posible mañana y si no mañana, pasado mañana, pero no más allá. Y este tipo de aproximaciones, este tipo de apuestas se tienen que hacer a 5 o 10 años. También es un problema educacional, ¿no? Los directivos de la industria agroalimentaria pues no están acostumbrados a oír estos términos de robótica, nanotecnología, biología de sistemas. Aquí sigamos el consejo de Marie Curie, la científica más importante de la historia de la humanidad. A lo desconocido no hay que tenerle miedo, hay que entenderlo. Y finalmente mi último mensaje es, todo esto fracasará si al mismo tiempo que lo desarrollamos no se lo explicamos a la sociedad. Quiero decir con esto que es labor de los científicos que estamos en esto, en lo público y en lo privado, divulgar lo que estamos haciendo para que la sociedad lo entienda. Porque en caso contrario caeremos de nuevo en el error de la Unión Europea que antes mencionó José Pío, de las plantas modificadas genéticamente, de los microorganismos o de los animales de granja modificados genéticamente en agroalimentación, de los GMOs. Un debate que poco tiene de técnico y mucho de ideológico y económico, con todos los respetos a eso, que es muy positivo que exista, pero los científicos tenemos que explicar lo que estamos haciendo, porque si no, caeremos en el problema que Albert Einstein, el científico más importante de la historia de la humanidad, puso de relevancia hace unos años, y es que es mucho más difícil destruir un prejuicio que un átomo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel Román.